Radio Artesana 106.5 FM presenta Logo Cómic. Sean todas y todos bienvenidos a la Casa de las Ovejas Negras, este espacio de diálogo, reflexión y cultura que se transmite a través de Logo Cómic por Radio Artesana 106.5 FM, así como por las plataformas digitales de Fuentes Fidedignas y Agenda Sinaloa. Es un gusto acompañarlos en esta edición especial en la que hemos preparado un programa diverso y sustancioso. El día de hoy les compartiremos una entrevista exclusiva con Carlos Roberto Gastelum Bustamante. Además de eso, una opinión crítica de cine sobre la película Avatar 3 Fuego y Cenizas y una reseña del libro Desterrados del escritor mexicano Eduardo Antonio Parra. Antes de continuar, quiero enviar un afectuoso saludo a todo el auditorio de Radio Artesana 106.5 FM, deseándoles una feliz Navidad y desde ahora un próspero año nuevo 2026 lleno de salud, proyectos y esperanza. De manera especial, extiendo un saludo y mi reconocimiento a Francisco Morales Cepeda, director de Radio Artesana, a quien cariñosamente conocemos como la oveja negra principal, por abrir este espacio a las voces independientes y a la construcción de comunidad desde la cultura y la comunicación. Sin más preámbulos, los invito a escuchar la siguiente cápsula en la que compartiremos una breve semblanza de Carlos Roberto Gastelum Bustamante, seguida de la entrevista exclusiva que tuvimos el honor de realizarle. Escuchemos. Carlos Roberto Gastelum Bustamante es testimonio vivo de que la igualdad, cuando se ejerce desde el amor, puede cambiarlo todo. Nació con parálisis cerebral debido a que, al momento del parto, el cordón umbilical se enredó 3 veces en su cuello, lo que impidió que el oxígeno llegara adecuadamente a su cerebro. A partir de ahí, su vida estuvo marcada por diagnósticos, terapias dolorosas y una lucha constante por alcanzar lo que para otros parecía cotidiano: caminar, hablar, estudiar y pertenecer. Sus primeros pasos llegaron hasta los 10 años. Comenzó apoyando el cuerpo en una pared, luego en sus manos, hasta que finalmente logró soltarse. Esa escena permanece viva en su memoria. Su madre, doña Mercedes Bustamante, llorando de alegría al verlo caminar. Carlos Roberto la nombra como mi eje principal y está convencido de que sin ella hoy no estaría contando su historia. Fue ella quien desde el primer día decidió tratarlo con igualdad y no con lástima, una decisión que marcó de manera definitiva el rumbo de su vida. La infancia y la juventud no fueron fáciles. Realizó la primaria con un maestro particular que acudía a su casa y con el paso del tiempo enfrentó episodios de bullying, incluso durante su etapa universitaria. En las calles, recuerda que se caía con frecuencia. Hubo momentos en los que estuvo a punto de ser atropellado y otros en los que la gente lo miraba con miedo o incomprensión. Aún así, nunca asumió su condición como un obstáculo, sino como una forma distinta de aprender a vivir. Siempre los he vencido, afirma con convicción, atribuyendo esa fortaleza al respaldo incondicional de su familia. A los 35 años concluyó la carrera de comunicación y publicidad, demostrando que los tiempos no invalidan los sueños. Hoy, a sus 56 años, trabaja en el Ayuntamiento de Culiacán. Se desempeña como conferencista y comparte su experiencia de vida con niñas, niños y jóvenes a quienes transmite un mensaje claro y directo. Si se puede salir adelante cuando hay voluntad, apoyo y amor. Es autor de 3 libros profundamente autobiográficos: Un reto de vida del año 2018,
Me caigo pero me levanto del 2020 y con una mirada de amor, la igualdad hacia la diferencia, su obra más reciente, concebida como un homenaje a su madre y a su familia. En estos textos deja constancia de sus caídas y levantadas, de la discriminación enfrentada y de los avances sociales en torno a la discapacidad, pero sobre todo de la fuerza del presente como motor de vida. Para mí no hay pasado ni futuro, solo presente, afirma. En el plano personal, uno de sus mayores anhelos también se cumplió: formar una familia junto a su esposa Guadalupe Rochín Núñez, quien lo acompaña y le ayuda a expresar sus pensamientos. Ha construido una vida compartida basada en el respeto y el afecto, lejos de la mirada utilitaria que alguna vez otros tuvieron sobre él. Tuve la oportunidad de conversar con Carlos Roberto en el marco de la Semana de la Inclusión, un encuentro que confirmó desde la cercanía todo aquello que su historia ya anticipa. Acompañado por su esposa, quien fungió como intérprete y puente sensible para expresar con claridad sus ideas, habló con serenidad y convicción sobre su vida, sus aprendizajes y las metas que aún lo impulsan. Cuando le pregunté por los obstáculos que ha enfrentado, su respuesta fue contundente. Para él nunca han existido como tales, porque dice que siempre los ha vencido. Esa manera de mirar la vida no es casual, nace del acompañamiento familiar que, en sus propias palabras, ha sido el motor que lo mantiene en pie. Desde ahí explicó cómo pasó de una infancia marcada por la desigualdad y la incomprensión social a un presente en el que percibe avances significativos en la forma en la que la sociedad se relaciona con las personas con discapacidad, gracias a una mayor información y conciencia colectiva. Durante la entrevista también compartió sus próximos proyectos. Sueña con escribir un nuevo libro que reúne sus 3 obras en un solo volumen y más adelante llevar su historia a la pantalla en forma de serie para que su experiencia pueda llegar a más personas. Quiere contar su vida tal como ha sido, cómo logró caminar, titularse, casarse y formar una familia, deseos que durante años parecían inalcanzables y que hoy son una realidad. Escucharlo hablar de esos anhelos, acompañado por la complicidad y el amor de su esposa, permite entender que su mensaje va más allá de la superación personal. Carlos Roberto invita a mirar la discapacidad desde la dignidad, la igualdad y el respeto, y reconocer que el cambio social comienza en casa, en la familia y en la manera en que se educa la sensibilidad. Esta semblanza da paso a la entrevista en vivo, un testimonio directo y honesto en el que Carlos Roberto Gastelum Bustamante reafirma con su propia voz que si puede caminar, soñar, amar y construir una vida plena cuando se mira al mundo y a uno mismo con amor y dignidad. La conversación se las comparto con el audio general en medio del bullicio del evento. Aquí tienen la entrevista. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en el canal Logo Comic. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista a Carlos Roberto Gastelum Bustamante, que aquí está con nosotros. Muy buenas, es un gusto estar aquí entrevistándote. Me gustaría saber un poco sobre cómo fue tu infancia, tu adolescencia. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Buenos días. Yo así nací, con parálisis cerebral. Bueno, me gustaría saber exactamente, enfocado más bien en los obstáculos que esto presentó en tu vida y cómo tú encontraste la manera de salir adelante y tener una vida estable a pesar de tu condición. Para mí nunca ha habido obstáculos. Para mí no ha habido obstáculos, porque siempre los he vencido. Bueno, ¿cómo hiciste Así me enseñó mi familia. Entonces, ¿consideras que tu familia fue un elemento clave para no ver esto como tú dices, como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad de aprendizaje
o de ver la vida desde, quizás, no sé, desde otra perspectiva, pero siempre tratando de mantener un optimismo que es clave, ¿no? Y lógicamente, mi familia mi familia ha sido la base principal, es el motor de mi vida. Dime, Mi familia, yo no estuviera aquí platicando contigo. órale. Se me hace muy interesante esto que me estás platicando, porque bueno, ya ves que esta es la semana de la inclusión, entonces de no haber sido de no haberme invitado el departamento de DIWAS, quizás no estaría aquí. Estoy muy agradecido de estar aquí platicando contigo. Me gustaría saber más cuáles son tus próximos proyectos o lo próximo que quieres realizar. No sé si nos puedes platicar un poquito de eso para las personas que nos están escuchando. Es el sacar otro libro, juntar los tres, hacer uno solo, y al final presentar una serie. ¿Podrías platicarnos más acerca de esa serie, de qué va a tratar para los que no saben? De mi vida, cómo mi familia empezó a sacarme adelante. Tengo 56 años y antes había mucha desigualdad de la gente, que no aceptaban a la gente con discapacidad. ¿Consideras que ha habido un cambio acerca de cómo ven a las personas con discapacidad, o que ha habido una revolución acerca de cómo perciben, cómo nos perciben sobre esto? Lógicamente es como todo. Ha habido mucho avance, sobre todo la cultura que tiene la gente hacia nosotros. Y dime, ¿a qué crees que se debe ese cambio? ¿A conferencias, a charlas de testimonios como el que me estás ofreciendo? Que ha visto que, como tú dices, mucha gente cree que tener una condición es algo malo, pero ayer, por ejemplo, yo estuve en una conferencia y me llamó la atención, al igual que lo que tú dices, que lograron superarse a sí mismo, porque ahí es cuando tú ves la vida de otra manera, cuando tú te propones hacer tus metas, lo que tú quieres hacer, ¿no? Que hay más información, que la sociedad más consciente, ahora que antes, más ahora que antes. Yo me acuerdo que andaba en la calle y me caía. Y la gente se asustaba. Y decía, ay, pobrecito, está loquito. Debería de estar en un manicomio. Ahora no, ahora la gente no lo ve normal. Pues, yo considero que ese es un gran avance que
que afortunadamente se han tenido durante los últimos tiempos. Yo te confieso que yo también tengo una condición, tengo autismo Asperger. Sin embargo, al igual que a ti, mi familia ha sido un gran apoyo para mí y me da gusto saber que hay más personas que se están superando y que están saliendo adelante. Bueno, antes de concluir, algo que quisieras agregar que quieras que la gente sepa. Yo tenía 3 deseos en la vida. Yo tenía 3 deseos en mi vida. Uno era caminar. Uno era caminar, Otro era titularme. el otro era titularme, Otro era otro era formar. formar una familia. Ella es mi Yo esposa. soy su esposa. Mucho gusto. Vamos. Vamos a cumplir 2 años. Vamos a cumplir 2 años que nos casamos el 12 de diciembre. si Dios quiere. Gracias. Gracias. Bueno, amigos y amigas, espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por la Muchas gracias a ustedes también por apoyarnos. Espero que este video les haya gustado. Yo soy su amigo Luis Ángel Rivera Ayala, Logo Comic, y nos vemos en un próximo video. Ay, qué lindo. Los libros los pueden encontrar en la librería México. Dedicado a la familia. A su mamá. Acabamos de escuchar la entrevista con Carlos Roberto Gastelum Bustamante, un testimonio que invita a la reflexión, al reconocimiento de la diversidad y al valor de la inclusión desde una mirada profundamente humana. A continuación, les comparto la siguiente cápsula en la que les doy mi opinión sobre la película Avatar 3, Fuego y Cenizas, una producción que continúa expandiendo el universo creado por James Cameron y que nos plantea nuevos dilemas éticos, sociales y ambientales. Vamos a escucharla. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Logo Comic. Yo soy Luis Ángel Rivera Ayala y en esta ocasión quiero compartir con ustedes mi opinión sobre un estreno reciente, ¿sí? Avatar 3, Fuego y Cenizas, dirigida por el mismísimo James Cameron, el mismo director de la galardonada Titanic. Comencemos por lo positivo. Avatar 3 es una película impresionante en el apartado visual. Sus efectos especiales son realmente increíbles y dejan claro cómo la tecnología en el cine ha evolucionado con el paso del tiempo. En ese sentido, James Cameron vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los grandes referentes cuando se trata de espectáculo visual. Sin embargo, el problema aparece cuando hablamos de la historia. La trama simplemente no es muy buena, lo cual resulta bastante extraño viniendo de alguien como Cameron. Da la impresión de que se preocupó demasiado por ofrecer una experiencia visual impactante, pero descuidó un aspecto fundamental, y esto es la narrativa.
En lo personal no logré conectar ni con la historia ni con los personajes. Siento que Cameron alargó excesivamente una historia que perfectamente pudo haberse contado en 1 hora y media. La duración se vuelve pesada y, siendo sinceros, la única manera de soportarla es atiborrándote de palomitas. Espero que en algún momento el director se dé cuenta de que el público merece algo mejor que lo entregado hasta ahora, porque si continúan haciendo más entregas, como estoy seguro que lo harán, será necesario que pulan mucho más la historia y no se concentren únicamente en que todo se vea bonito. Yo fui al cine con la expectativa de descubrir qué nuevo nos iban a contar, pero al final la sensación es que realmente no sucede mucho. La película no se arriesga, los personajes principales permanecen vivos, el villano sigue ahí y todo parece pensado para exprimir la franquicia hasta el límite, a lo que a mi parecer resulta innecesario. En conclusión, Avatar 3 Fuego y Cenizas es una cinta que vas a disfrutar solamente por sus escenas de acción y sus efectos visuales, eso sí, pero si eres un espectador observador, te darás cuenta de que lo peor que puedes hacer es una película que no tenga algo sólido que contar y aún así buscar exprimirte económicamente. Pero esta tan solo es mi opinión. Ahora me gustaría saber la tuya, así que déjamela en la caja de comentarios. Gracias por ver este video, yo soy tu amigo Luis Ángel Rivera Ayala, esto fue Logo Comic y nos vemos en el próximo video. Muy bien, esta fue mi opinión sobre Avatar 3 Fuego y Cenizas. Para cerrar el contenido de esta emisión continuamos con mi reseña del libro Desterrados de Eduardo Antonio Parra, una obra contundente que aborda la violencia, el desarraigo y la condición humana desde una narrativa directa y poderosa. Escuchemos esta cápsula. Me incorporé desde la primera reunión a principios de septiembre al programa Nuestros Libros en tu Facultad de Editorial UAS, un espacio que busca formar comunidad a partir de la lectura y el diálogo. Recuerdo que en ese primer encuentro los libros estaban dispuestos sobre una mesa y cada quien eligió uno con una sola condición: leerlo y compartir la experiencia. Yo tomé Desterrados. Desde entonces, la lectura se convirtió no solo en un ejercicio individual, sino en un compromiso colectivo. Hoy cumplo con esa consigna: entregar esta reseña como parte de un proceso que reafirma el valor de leer, reflexionar y poner en común lo leído. Desde mi experiencia dentro del programa, reconozco a la doctora Azucena Manjarres Bastidas, directora de Editorial UAS, como una figura clave en el impulso de proyectos que fortalecen el fomento a la lectura y la formación de comunidades lectoras dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bajo su liderazgo, la Casa Editorial Universitaria ha ampliado sus espacios de diálogo y difusión, apostando por una relación más cercana entre los libros, sus autores y los estudiantes. En este mismo esfuerzo destaco la coordinación de Iván Rocha, responsable del programa Nuestros Libros en tu Facultad, quien desde el acompañamiento directo, la curaduría del catálogo y la organización de actividades ha contribuido a consolidar estos círculos de lectura como espacios vivos de análisis, intercambio y reflexión colectiva. Comparto a continuación mi reseña de Desterrados. Desterrados de Eduardo Antonio Parra es un libro de 15 cuentos que se adentra en las zonas más ásperas de la realidad mexicana: la exclusión social, la violencia cotidiana, la pobreza que desgasta no solo el cuerpo sino también el espíritu y la pérdida de identidad en contextos marginales de México. Desde mi lectura no se trata de historias heroicas, sino de vidas comunes empujadas al límite, sin acceso a una vida digna ni a un futuro estable. Considero a Eduardo Antonio Parra uno de los cuentistas más sólidos de la narrativa mexicana contemporánea, quien ha construido su obra alrededor de personajes derrotados, silenciosos, muchas veces invisibles. Su estilo me resulta directo, sobrio, sin concesiones,
no busca conmover con adornos, sino con la verdad desnuda. En Desterrados, esta poética alcanza, a mi juicio, uno de sus momentos más contundentes. A lo largo de los 15 cuentos de Desterrados, observo cómo Eduardo Antonio Parra presenta historias sobre personas que viven al margen de la sociedad, marcadas por la pobreza, la soledad y la falta de oportunidades. Son personajes que de una u otra forma están, como bien dice el título, desterrados de una vida digna. El libro inicia con El Caminante, un relato sobre un hombre que pasa su vida caminando en busca de una frontera que nunca logra alcanzar. En su recorrido pierde recuerdos, identidad y sentido de pertenencia. Para mí el camino representa la migración y la esperanza de una vida mejor, pero también el desgaste físico y emocional de quien abandona su hogar. La frontera aparece como una promesa que mantiene vivo al personaje, aunque al final parece no existir realmente. En Mal día para un velorio, la historia se desarrolla durante el funeral de una mujer que muere de forma repentina. Su esposo, Marcos, no siente un dolor verdadero, sino culpa y confusión, mientras aparenta tristeza. Recuerda una relación secreta y prohibida con su suegra. El velorio, en lugar de ser un momento de respeto, se convierte en un espacio donde salen a la luz la hipocresía, el deseo y la falta de amor real dentro del matrimonio. El tercer cuento, En la orilla, está narrado desde la voz de personas que viven junto a una carretera en el desierto. Ellos observan cómo los autos pasan sin detenerse ni mirarlos. Yo percibo en ese relato una sensación constante de invisibilidad, de olvido, de ser tratados como parte del paisaje. El camino simboliza el progreso que nunca llega para ellos, y el texto muestra cómo la pobreza y el abandono pueden hacer que la vida se sienta vacía y sin sentido. El cuarto cuento, La costurera, cuenta la vida de una mujer sencilla que enfrenta la rutina, el cansancio y la falta de opciones a través de su trabajo de costura. Observo cómo el autor muestra el intento de remendar una vida hecha de resignación, soportando dificultades sin quejarse. Es para mí un retrato silencioso de la lucha diaria por sobrevivir en condiciones muy injustas. Último Round muestra la violencia como destino. Un boxeador golpeado por la vida enfrenta no solo a su rival, sino a la certeza de que no hay segundas oportunidades. El ring se vuelve metáfora de una existencia marcada por el desgaste y la derrota. El combate funciona como la imagen de una vida llevada al límite, algo así como la película de El luchador con Mickey Rourke, una cinta que es un claro ejemplo de esto. En El hombre del costal, el miedo y la marginalidad se mezclan en la figura de un personaje que carga no solo un bulto, sino el estigma social. Desde mi lectura, Parra explora cómo la pobreza convierte a las personas en amenazas imaginadas, en monstruos creados por la mirada ajena. El personaje central carga con un estigma que lo convierte en objeto de sospecha y rechazo, más que de comprensión. Nunca había oído la letra, aborda la incomprensión y el desencuentro. Es un relato donde la comunicación falla, donde las palabras no alcanzan para salvar a quienes viven atrapados en su ignorancia y su soledad. Yo interpreto este cuento como una muestra de cómo la falta de entendimiento profundiza la exclusión y también el aislamiento. El festín de los puercos es, desde mi perspectiva, uno de los cuentos más duros y simbólicos. Parra retoma un episodio histórico para mostrar la brutalidad institucional y la deshumanización del enemigo. Aquí el destierro es también moral, producido por el ejercicio del poder y la pérdida total de compasión. En paréntesis, Eduardo Antonio Parra desarrolla un relato breve, centrado en un instante suspendido de la vida cotidiana, donde la acción se detiene para dar paso a una experiencia erótica construida desde la sugestión y la contención. Dos desconocidos que coinciden en un restaurante establecen una relación basada en miradas, palabras y alusiones que sin contacto físico intensifican el deseo y lo llevan al límite de lo permitido.
Un diente sobre el pavimento retrata la violencia súbita y absurda. En mi lectura, un solo objeto basta para recordarnos lo frágil que es el cuerpo y lo fácil que resulta cruzar la línea entre la calma y la agresión. Con el despertar de la calle, Parra vuelve a los olvidados, quienes viven y sobreviven en el espacio público. Despertando cada día sin certezas ni protección, la calle no es solo un escenario para mí, es destino. No hay mañanas, plantea una visión fatalista en la que el futuro aparece cancelado. El relato refuerza desde mi perspectiva la idea de la ausencia de expectativas y de la imposibilidad de cambio. Calor Callado explora la violencia contenida, esa que no grita pero quema. El ambiente sofocante se vuelve reflejo de emociones reprimidas y conflictos que estallan sin aviso. Finalmente, la madre del difunto cierra el libro con una mirada íntima al dolor. Una mujer enfrenta la muerte de su hijo desde la resignación y la pobreza, en un duelo silencioso que revela cómo el sufrimiento puede ser invisibilizado. En conjunto, Desterrados me muestra múltiples formas de exclusión. Del territorio, de la dignidad, del afecto y del futuro, Eduardo Antonio Parra construye un libro incómodo, necesario y profundamente humano que me obliga a mirar de frente una realidad que suele ignorarse. En cada línea encuentro la migración sin destino, la soledad dentro del matrimonio, la pobreza extrema, el desplazamiento y la vida sin oportunidades. Desde mi lectura, Eduardo Antonio Parra utiliza historias directas y realistas para mostrar una realidad dura, donde muchos personajes viven olvidados y sin voz, porque los desterrados no están lejos, viven entre nosotros y a veces somos nosotros mismos. Hemos llegado al final de esta emisión y ha sido un verdadero honor compartir este espacio con Carlos Roberto Gastelum Bustamante, así como por dialogar en torno al cine contemporáneo con Avatar 3 y a la literatura mexicana a través de Desterrados. A ustedes, queridas y queridos oyentes, gracias por acompañarnos y por hacer comunidad desde la escucha atenta y el pensamiento crítico. Les reitero mis mejores deseos de feliz Navidad y por anticipado un próspero año nuevo 2026. Que estas fechas sean un tiempo de reflexión, encuentro y esperanza. Además, quiero compartirles que este 24 de diciembre Logo Comic cumple 9 años y en este 9º aniversario es un orgullo haber trascendido el formato digital para llegar hasta ahora a la radio, a través de Radio Artesana, así como a la transmisión directa por Agenda Sinaloa y fuentes fidedignas. El 2026 llega con nuevos proyectos, más contenidos y muchas sorpresas, porque seguimos apostando por la comunicación con sentido y por la construcción colectiva de espacios culturales. Este programa llega a su fin, pero apenas comienza una conversación más amplia, la de la comunidad que queremos construir juntos aquí en Radio Artesana, la Casa de las Ovejas Negras. Yo soy Luis Ángel Rivera Ayala y esto fue Logo Comic, un espacio para escuchar, imaginar y compartir. No olviden seguirme en redes sociales como Logo Comic o Luis Ángel Rivera Ayala, o escribirme al WhatsApp 667-102-5399 para contarme qué les pareció el programa, qué tema les gustaría escuchar o simplemente para saludar. Nos encontramos en la próxima emisión con más voces, más historias y la mejor actitud. Les envío un abrazo enorme lleno de energía, gratitud y optimismo. Comparte tu voz y crea comunidad con sentido.